Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 24º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Y reciban un abrazo desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. 24º domingo ordinario. La persona, las enseñanzas, las actuaciones de Jesús eran tan ricas que desconcertaban a todos. Recogía lo mejor de Moisés, de Elías, de Juan el Bautista, de todos los grandes profetas de la historia de Israel. En él se estaban cumpliendo todas las promesas y todas las esperanzas del pueblo. La gente estaba sorprendida y desconcertada. Lo relacionaban con todos los personajes que esperaban: Elías, el Bautista, algún profeta. Su identidad era un misterio para sus contemporáneos, incluso para los más íntimos. Por eso, les pregunta frontalmente: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? En nombre de todos, Pedro contesta: tú eres el Mesías. Pero para que no hubiera equivocaciones sobre su identidad mesiánica, les anunció su afrentoso final en Jerusalén. Pedro había malentendido el mesianismo de Jesús. De hecho, se oponía a la imagen de un Mesías sufriente. Jesús tuvo que corregirlo. Es fácil confesar de palabra. A Cristo hay que asumirlo como es. Oremos. Te glorificamos, Padre del cielo, porque Jesús nos enseñó el camino que por la abnegación lleva a la vida. Con su ejemplo nos mostró la ruta ardua y gozosa del seguimiento, siendo el primero en la opción total por el reino de Dios y adelantándose a entregar la vida para ganarla definitivamente. Caminando con Él, Cristo nos quiere libres para amar a los demás. Te pedimos, Señor, hacer nuestros sus criterios y actitudes para liberarnos de nuestro yo mezquino, egoísta y estéril. Por su palabra y su ejemplo que nos precedió, entendemos que la medida de nuestra libertad interior es la capacidad de amar olvidándonos de nosotros. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 8. El Señor me ha dado, de la página de Natalia Cifuentes de Colombia. Es el tercer poema de los cantos del siervo
del libro de Isaías. Bendiciones. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que pueda llevar al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despiertas tú mi oído para hacerme escuchar como un discípulo. El Señor, el Señor, el Señor me ha abierto el oído. El Señor, el Señor, el Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí, no me resistí. Ofrecí mis espaldas a los que me pegaban y yo no me resistí, no me resistí. Ofrecí mis mejillas a los que me besaban mi barba y yo no me resistí, no me resistí. Mi rostro no esquivó insultos ni salivazos, porque yo ya sabía que tú habrías de ayudarme. Por eso puse mi cara dura como la piedra. Estaba yo seguro que no quedaría avergonzado. Cerca estás tú, si tú salvas, ¿quién peleará conmigo? Si tú ayudas, si tú me ayudas, si tú salvas, ¿quién me condenará? La primera lectura está tomada de Isaías 50, versículos 5 al 9a. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Este texto es el tercero de los 4 poemas del siervo de Dios. Esta figura paciente trabaja sin desmayo en su misión dolorosa, expuesto a la injuria y la violencia de los hombres. Pero él está lleno de confianza en la ayuda de Dios, como podríamos estar nosotros en medio de las dificultades de la vida. Pongan atención. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio?
que se acerque hasta mí. Si el Señor viene a mi ayuda, ¿quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 24 del tiempo ordinario. Modo primero. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Modo segundo. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Modo tercero. En presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura está tomada de Santiago 2, versículos 14 al 18. La fe, si no tiene obras, está muerta. Santiago, en la segunda lectura de hoy, nos recuerda que la fe sin obras es una fe muerta. El apóstol nos invita a mantener una fe viva, activa, fecunda en frutos de amor y en obras de bien al prójimo. Escuchemos. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo necesario para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe
y otro las obras. A ese habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te mostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura de hoy está tomada de Marcos 8, versículos 27 al 35. Tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre ha de padecer. El Evangelio de hoy nos presenta un momento culminante en la revelación del misterio de Cristo, según San Marcos. En el texto distinguimos tres partes. En las dos primeras, Jesús se dirige a los discípulos y en la tercera a ellos y a los demás seguidores. Antes de escuchar este mensaje, escuchemos el Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la aldea de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba a todos con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 1. Eres nuestro Señor, de Javier Cruz. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Responden, dicen que eres el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. Pero otra vez les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy?
plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir si eres nuestro Señor? Jesús explicaba a sus discípulos: a muerte algunos me condenarán. Y aparte Pedro aquello le cuestiona, mas Jesús enfrente a todos increpando le decía: piensas como los hombres, mas no piensas como Dios. Apártate de mi vista, fuerte le reprendía. Eres nuestro Señor, a donde quiera que vayas te queremos seguir. Eres nuestro Señor, vida plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir si eres nuestro Señor? Jesús les decía a sus discípulos: todo aquel que me quiera seguir deberá negarse a sí mismo y cargar la cruz que cada día lleva sobre sí. Solo encuentra su vida quien la ha perdido por mí. Ni ganar todo el mundo vale más que la vida. Eres nuestro Señor, a donde quiera que vayas te queremos seguir. Eres nuestro Señor, vida plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir si eres nuestro Señor? Si eres nuestro Señor. Amados hermanos, les damos una fraternal bienvenida a este 24º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos deja ver al verdadero Mesías anunciado por los profetas y lo que implica seguirle. El evangelio de este domingo inicia una intensa instrucción a los discípulos. Jesús es el Mesías, pero pasará por el sufrimiento, la condena y la muerte. El profeta Isaías así lo canta, hablando del siervo de Yahvé, pero el salmista muestra su confianza en un Dios que viene en auxilio del que le invoca. Creer, como lo descubre el Evangelio y lo apunta Santiago, es aceptar un compromiso vital que lleva a dar incluso la vida por seguir al Señor. Los cantos del siervo de Dios ayudaron a la primera comunidad a comprender el destino personal de Jesús.
La lectura de hoy está tomada del tercero de estos poemas. Santiago sigue planteando temas muy concretos en su carta. Esta vez escuchamos la relación que hace entre fe y las obras. Y Jesús hoy somete a un escrutinio a sus discípulos con el afán de irles educando para los momentos difíciles que vendrán. Preparémonos para que Jesús también a nosotros nos interrogue. Abramos nuestro corazón para comprender su mesianismo y recibirle en nuestras vidas. Bendiciones. Bueno, gracias Jay, el hermano Jay, ¿verdad? Por esa sinopsis de siempre para nuestro programa. Y discutiendo ahora, ¿verdad? Estas lecturas de este domingo, esa primera lectura de Isaías, ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Y no sabemos, hermano, efectivamente quién es ese siervo de Yahvé. Sin embargo, los primeros cristianos van a utilizar este texto como molde para interpretar el misterio de Jesús. Él fue ese siervo de Dios que vino al mundo para transmitir a los hombres la palabra del Padre. Entró en confrontación con las fuerzas de la opresión y de la justicia, que fue torturado y maltratado porque su propuesta molestaba a los poderosos, que ofreció su vida para traer la salvación, liberación a los hombres. Y la historia de Jesús, muerto por los hombres, pero al que Dios resucitó glorioso, confirma, hermanos, la esperanza del siervo de Yahvé, quien confía en Dios y vive en fidelidad a sus propuestas. No quedará defraudado. El ejemplo de Jesús muestra que una vida puesta al servicio de los proyectos de Dios no termina en fracaso, sino en resurrección que genera vida nueva. Y aquí hago un alto, hermano, porque precisamente cada santo domingo que nosotros vamos a una misa, precisamente, ¿verdad? Los católicos cristianos celebramos en la Santa Misa la resurrección del Señor, ¿verdad? Eso es lo que estamos celebrando constantemente y estamos teniendo ese recuerdo de que Jesús resucitó, o sea, que no fue su muerte en vano. Y a veces nos preguntan, porque en la Biblia está bien claro que Jesús descansó un sábado. Sin embargo, los hermanos, ¿verdad?, esperados, como dice Marcoto, dicen, pero es que se supone que se descanse el sábado, ¿verdad? Sin embargo, y ellos celebran, pues generalmente sus cultos los sábados. Y nosotros, los cristianos católicos, lo celebramos domingo, pero tiene la razón de ser, y aquí está más claro que el agua, ¿verdad? Porque estamos celebrando esa resurrección, esa vida nueva en Jesús. Así que una de las cosas que sobresale en este compartir de vida que el siervo Yahvé nos presenta es la forma absoluta con la que se entrega a los proyectos de Dios ante la llamada de Dios. No se resiste y no discute, no retrocede ni un paso, sino que asume con total obediencia y fidelidad los desafíos que Dios le hace, incluso cuando tiene que andar un camino de sufrimiento y de muerte. Para nosotros que vivimos inmersos en la cultura de la facilidad y de la comodidad, para nosotros que tenemos miedo a arriesgar, para nosotros que preferimos cerrarnos en nuestra urna de cristal, ordenada y segura, el siervo de Yahvé constituye una poderosa interpelación. Así que, hermanos, es necesario abrazar con coraje y coherencia el proyecto que Dios nos confía, incluso cuando ese proyecto se realiza en medio de la oposición del mundo. Es preciso dejarnos retar por Dios y acoger con generosidad las propuestas que Él nos hace. Es preciso que asumamos el papel que Dios nos llama a desempeñar y comprometernos en la transformación del mundo. Otra de las cosas que sobresalen en este compartir de vida que el siervo de Yahvé realiza con nosotros es su total confianza en Dios. Para él, Dios es efectivamente esa roca segura que se mantiene siempre firme y a la que el creyente se puede agarrar, incluso cuando todo lo demás parece, ¿verdad?, hundirse.
Así que, hermanos, más adelante, ¿verdad?, seguiremos hablando de esta lectura y sobre esa lectura de Santiago y ese Evangelio de Marcos que está, ¿verdad?, bien precioso en el día de hoy. Así que recuerden que seguimos transmitiendo, hermanos y hermanos, a través de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y recuerden siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde y también a través de Radio Paz 810.com. Y es importante, hermanas y hermanos, que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música, donde ponemos contenido de nuestra Santa Iglesia, ponemos el Salmo del Día y los pensamientos diarios. Así que búsquenos en nuestras redes sociales. Y por ahí ya está nuestra hermana Sibel, con mucho calor humano para darle a ustedes y darle ese caloroso y enérgico saludo que ella siempre nos da a todos los hermanos que nos escuchan a través de todas las emisoras que nos retransmiten por el mundo. Amén. Quiero darte las gracias, Eri. Yo quiero añadir que además de conectarse con nosotros, qué bueno que nos sigan y que se conecten, pero que sobre todas las cosas nos escriban, nos dejen sus mensajitos, nos digan por quién quieren orar, nos mencionen qué cosa del programa fue la más que le llamó la atención o qué detalle del programa no van a olvidar. Así que yo quiero que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales y ahora sí, le envío un rico y extra mega caluroso abrazo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, para el mundo entero, a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros, a todos los que nos escuchan en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas, a nuestros hermanos que se conectan en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela, y a todos aquellos que están con nosotros desde Australia, Alemania y Canadá. Gracias, gracias, gracias por siempre estar conectados con nosotros y recuerden que esto se comparte, así que si usted se disfruta nuestro programa, déjele saber a algún hermano, vecino, compañero que se tiene que conectar con nosotros y no se pueda perder toda esta información maravillosa que le transmitimos aquí a través de Liturgia y Música. Bueno, Eri, estabas depurando justamente esos escritos de Isaías y de Santiago. Bueno, Rinaldo, acabamos de aprender sobre Isaías. Cuéntanos un poquito más sobre esa lectura de Santiago. Pues precisamente si ver esa lectura de Santiago, la fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Y qué significa ser cristiano? Empezamos por esa pregunta. Y otra preguntita, ¿nuestro compromiso cristiano es algo que se vive a nivel de la teoría o del compromiso vital? Lo que caracteriza a un cristiano no es el conocimiento de bellas fórmulas que expresan una determinada ideología, ni el cumplimiento exacto de ritos vacíos y estériles, ni una anotación realizada en el libro de registros de bautismo de la parroquia, sino que es la adhesión a Cristo. Así que adherirse a Cristo, ¿verdad? Esa fe significa conformarse, ¿verdad?, a cada instante y en la propia vida con los valores de Cristo, seguir a Cristo siguiendo sus pasos por el camino del amor a Dios y de la entrega total a los hermanos. No se puede oír de esto. Nuestro caminar cristiano no es un proceso teórico y abstracto, concretado únicamente en el reino de las bellas palabras, sino que es un compromiso, debo decir, efectivo con Cristo, que tiene que traducirse a cada instante en gestos concretos en favor a los hermanos. Así que, ¿qué gestos son esos? Son los mismos gestos que Cristo realizó y que se convirtieron a los ojos de sus conciudadanos en un signo de Dios. Cristo luchó por la justicia y por la verdad. Denunció todo aquello que esclavizaba al hombre y le impedía ser feliz. Fue al encuentro de los marginados y le mostró el amor de Dios. Realizó gestos de servicio y de compartir. Distribuyó perdón y paz.
ofreció su propia vida, ¿verdad? Para salvar a sus hermanos. Así que, hermanos, quien sigue a Cristo tiene que luchar objetivamente contra las estructuras que generan injusticia y opresión. Tiene que acoger y amar a aquellos que la sociedad margina y que rechaza. Tiene que denunciar a esa sociedad construida sobre esquemas de egoísmo y mostrar con su testimonio que solo el compartir y el amor hacen al hombre feliz. Tiene que romper la espiral de violencia y de odio y proponer la tolerancia y el amor. A veces hay una profunda, ¿verdad?, dicotomía en nuestras comunidades cristianas entre la fe y la vida. Nuestro compromiso religioso se traduce en liturgias solemnísimas, en procesiones suntuosas, en la construcción de iglesias esplendorosas, en rituales fascinantes y nada más. Y, ¿verdad? Esto se oye fuerte, hermano, pero es una realidad. Después, en la vida de la comunidad, hay desunión, conflicto, falta de solidaridad, indiferencia ante las necesidades del hermano, críticas destructivas, palabras, ¿verdad?, que hieren a una persona y apartan a nosotros, gestos de arrogancia, falta de amor. De acuerdo con las enseñanzas de la Carta de Santiago, aquí viene otra preguntita: ¿nuestra religión será verdadera si no se traduce en gestos concretos de amor y de fraternidad? Así que a veces hay una profunda, ¿verdad?, dicotomía en nuestras vidas personales entre fe y vida. Nuestro compromiso cristiano se traduce en la participación en las Eucaristías dominicales, en la ofrenda de importantes cantidades para las obras de la iglesia, en la participación destacada en manifestaciones públicas de religiosidad, en la pertenencia a movimientos eclesiales y nada más. Después, en la vida diaria, practicamos injusticia, pactamos con esquemas de corrupción, tratamos con poca caridad a aquellos que viven a nuestro lado, pasamos indiferentes ante las necesidades y dolores de los hermanos, marginamos a aquellos que no nos caen bien, dimitimos de nuestras responsabilidades en la construcción de un mundo nuevo y mejor. De acuerdo con las enseñanzas de la Carta de Santiago, nuestra religión será verdadera y no se traduce en gestos concretos de amor y de fraternidad. Y esta pregunta, hermano, es importante, ¿verdad?, que nos la llevemos a nuestra mente y nuestro corazón. Y como yo siempre he dicho, ¿verdad?, el templo, ¿verdad?, que es lo que construimos, ¿verdad?, para ir domingo tras domingo o semana tras semana a celebrar la Eucaristía, es un hospital de pecadores. Y para eso vamos allí, ¿verdad?, porque somos pecadores y necesitamos, ¿verdad?, de ese aliento de Cristo, de esa Eucaristía, para poder, ¿verdad?, recibir ese cuerpo y sangre y poder ser sanados, ¿verdad?, por dentro y por fuera. Pero definitivamente tenemos que estar claros que después que salgamos de ese templo, ¿verdad?, que somos hombres nuevos, pues tenemos que seguir, ¿verdad?, buscando a Dios y qué manera mejor que seguir ayudando, ¿verdad?, al prójimo y a nuestros hermanos en las distintas situaciones que tengamos. O sea, que no nos quedamos encerrados en nuestro hogar, en nuestra vida, con nuestras cosas, sino que tenemos, ¿verdad?, que ofrecer parte de lo de nosotros a los demás. Y eso es ser un buen cristiano, ¿verdad? No quedarnos en cuatro paredes. Y tienes que ser el mismo cristiano en el templo y en la iglesia que en tu casa, que en tu trabajo y con los demás. Amén. Así que eso es sumamente importante. Sí, más adelante, ¿verdad?, en nuestro programa vamos a discutir entonces ese evangelio de Marcos, ¿verdad?, que es ese gran misterio de Cristo, ¿verdad?, del Mesías, el Hijo del Hombre ha de padecer. Mientras tanto, le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve un cántico reflexivo. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 4. ¿Quién decís que soy yo? De Salomé Arrizibita.
lo entenderá. Quien ore sin tiempo y sin espacio, me encontrará, me encontrará. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿De qué sirve asegurar? ¿De qué sirve acaparar? ¿De qué sirve calcular? Si dejamos la vida escapar. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Liturgia y música. Bueno, seguimos, hermanas y hermanos, discutiendo estas lecturas de este 24º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Y este evangelio de hoy de Marcos: tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre ha de padecer. Este texto presenta, por tanto, dos partes bien distintas. En la primera parte, Pedro presta su voz a la comunidad de los discípulos y constata que Jesús es el Mesías liberador que Israel esperaba. En la segunda, Jesús explica a los discípulos que su misión mesiánica debe ser entendida a la luz de la cruz. Esto es como donación de la vida a los hombres por amor. La primera parte de nuestro texto, ¿verdad?, comienza con Jesús proponiendo una doble cuestión a los discípulos. ¿Qué dice la gente de él? ¿Y qué piensan sus mismos discípulos de él? La opinión de los hombres ve a Jesús en continuidad con el pasado. Juan Bautista, Elías o alguno de los profetas, debo decir. No captan la condición única de Jesús, su novedad, su originalidad. Reconocen únicamente que Jesús es un hombre llamado por Dios y enviado al mundo con una misión, como los profetas en el Antiguo Testamento. Pero no ven más allá de eso. O sea, ellos no, como que no tienen esa apertura, ¿verdad? Así que en la perspectiva de los hombres, Jesús es únicamente un hombre bueno, justo, generoso, que escuchó la llamada de Dios y que se esforzó por ser un signo vivo de Dios, como tantos otros hombres antes que él. Es mucho, pero no es suficiente. Significa que los hombres no entendieron la novedad de Jesús, ni la profundidad de su misterio. Sin embargo, hermanos, la opinión de los discípulos acerca de Jesús va mucho más allá de la opinión común. Pedro, ¿verdad?, que es el portavoz de la comunidad de los discípulos, resume ese sentir de la comunidad del reino, como dice: tú eres el Mesías. Y esto lo vemos en el versículo 29. Decir que Jesús es el Mesías, el Cristo, significa decir que Él es el liberador que Israel esperaba, enviado por Dios para liberar a su pueblo y para ofrecerle la salvación definitiva. La respuesta de Pedro era correcta, pero podía prestarse a graves equívocos, ¿verdad? En un momento en el que el título de Mesías tenía, ¿verdad?, unas connotaciones, ¿verdad?, cargadas de esperanza política y nacionalista. Sí, porque había una percepción, Eri, ¿verdad? Debo decir que había una percepción de que el Mesías era
este hombre poderoso que iba a Sí. venir en caballo y toda esta imagen de héroe, ¿verdad? Si lo miramos Ujú. en contexto actual, esta imagen que le ponemos, le asignamos a los héroes, pues justamente esa es la imagen que tenía el pueblo sobre el Mesías, claro, obviamente. Él no entiende, Pedro no entiende por qué nuestro Mesías, el que nos viene a salvar, no asume esta actitud y Ajá. les empieza a hablar sobre la vida de sufrimiento por la cual Él va a pasar para entonces salvarnos. Claro, yo si fuera Pedro también me asusto porque yo diría, ándate, pero si a este lo van a Así. matar y este se va a chaval, entonces ¿qué me va a pasar a mí que soy quien lo Claro, sigue? claro. No, ¿No? Y su respuesta es natural dentro de su Ujú. humanidad, es no, entendible. Y vas a no, decir, que Eric, tristemente después ellos sufrieron parte de lo que sufrió Jesús, porque en el claro, caso de Pedro fue, no sé si fue el único o uno de los discípulos que murió con boca abajo, o sea, que lo crucificaron con la cabeza hacia ujú, abajo. O sea, Ujú. y también eso fue una muerte cruel, claro, porque obviamente al él seguir a ese Mesías, que en ese momento ellos no entendían el por qué él vino al mundo, obviamente después lo entendieron. Y ellos siguieron ese legado que Jesús le dijo que hicieran de seguir llevando el evangelio a los claro. pueblos. Que definitivamente ellos siguieron, ¿verdad? Llevando ese evangelio y sufrieron también parte, ¿verdad? De lo que sufrió Jesús. No a ese extremo, pero lo sufrieron Y también. yo creo que esa es la clave Ujú. de hoy. Dentro de las tres lecturas, estamos viendo el proceso, y vamos a usar la palabra sufrimiento, pero yo quisiera cambiarla al proceso de reto de vida que va a pasar el ser humano. Ujú, Las lecturas de hoy están claras y nos muestran que para uno verdaderamente vivir su vida de cristiano, vivir su vida de católico, vamos a tener que pasar unos momentos de dificultad, de vicisitudes, de retos que van a retar nuestra fe ante Dios y saber, ¿verdad? Identificar si nosotros verdaderamente confiamos y ponemos nuestra fe en el Señor y estamos claros de que no importa la situación en la que estemos, nosotros vamos a poder sobrellevarla, que nos va a dar las herramientas para sobrellevarlas y que al final del camino esta es parte de nuestro proceso de salvación de así vida. es. Ujú. Y miren, yo quisiera compartir un ejemplo de una noticia que vi recientemente en la televisión sobre esta pareja que contrajo COVID. Ujú, Era una pareja que contrajo COVID, eran maestros, debo decir, y ambos habían estado vacunados. Sin embargo, la esposa de la pareja estaba embarazada y tenía pues unos padecimientos de salud adicionales. Tristemente, ella entonces cae en el hospital para atender su condición y su esposo le dan la oportunidad, porque ya estaba embarazada, de poder compartir con ella y con su bebé. Y lo más que me llamó la atención de la noticia cuando lo estaba viendo es que en el momento que lo entrevistan, se ve en una paz y en una calma, una serenidad que es admirable. Y le preguntan que por qué estaba con ese temple. Él dice, porque yo tengo que ser agradecido que pude disfrutar mi paternidad junto a mi esposa y a mi bebé y entender que mi bebé partió de este mundo y mi esposa decidió ir a criarlo al cielo y amén. estará María. a su lado. Mira para allá. Eso es vivir nuestras creencias en el Señor. Eso es verdaderamente demostrar con la fe que nosotros confiamos que no empece a cualquier dificultad que podamos Ujú, confrontar, el así es. Señor va a estar Wow. ahí. Vamos a continuar la conversación y vamos a hablar sobre lo que nos dice el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Ujú. Y dice así, en el pasaje evangélico de hoy vuelve la pregunta que atraviesa todo el evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? Antes de interpelar directamente a los 12, Jesús quiere escuchar de ellos qué piensa de él la gente. Y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero el Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan con Él una relación personal
y así lo acojan en el centro de sus vidas. Por esto, los exhorta a ponerse con toda la verdad ante sí mismos y procede a preguntarles, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús hoy nos vuelve a dirigir esta pregunta tan directa y confidencial a cada uno de nosotros. Tú, ¿quién dices que soy? ¿Quién soy yo para ti? Puede sucedernos a nosotros lo mismo que le sucedió a Pedro y afirmar con entusiasmo, tú eres el Mesías. Cuando Jesús les dice claramente que su misión se cumple no en el amplio camino del triunfo, sino en el arduo sendero del siervo sufriente, humillado, rechazado y crucificado, entonces puede sucedernos también a nosotros, como le pasó a Pedro, y protestar y revelarnos por qué eso contrarresta con nuestras expectativas mundanas. En esos momentos, también nosotros nos merecemos el reproche de Jesús. Hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco, la profesión de fe en Jesucristo no puede quedarse en palabras, sino que exige una vida marcada por el amor de Dios, una vida grande, con mucho amor al prójimo. Jesús nos dice que para seguirle se necesita negarle a uno mismo, es decir, los pretextos del propio orgullo egoísta y cargar con la cruz. Y esto lo dijo el Papa Francisco en el 2018. Yo creo que con el ejemplo que les acabo de compartir sobre esa noticia y esa pareja triste, ¿verdad? Que la mitad, un poquito más de la mitad de la familia partió de la tierra. Podemos evidenciar en la vida de este hombre, en esa paz interna que él reflejaba tener, que él está claro de que el Señor está a nuestro lado, de que el Señor nos va a salvar y que esto es simplemente parte del plan de Dios. Que nosotros como cristianos tenemos que saber sobrellevar nuestra cruz. Sí, no, y que bueno, si somos aves de paso, como yo siempre digo. O sea, nosotros estamos en esta tierra para planificar nuestra salvación, ¿verdad? Y nuestra vida eterna. Y es cómo vivimos esa vida actual la que va a determinar nuestra vida eterna. Sí. Esto es así. Bueno, mis amores, ya estamos culminando nuestro programa. Quiero saber si hay oración especial hoy, Jay. Tenemos a alguien por aquí. Gracias, Sibel. Oremos por la salud de Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, Mayra Sánchez y por su mamá, hija y sobrinos, y Belis López y su niño Chili. Y por último, el papá de Ana Daisy González Muñoz allá en Aguada. Quiero pedirles a todos nuestros radioescuchas que tampoco bajen la guardia. Yo quiero orar por todas las personas que están sufriendo y padeciendo por COVID, pero los que no estamos padeciendo por COVID, pedirles a todos y cada uno de ustedes que se cuiden, que tomen las precauciones pertinentes, que piensen en sus familiares, que piensen en usted y tomen las acciones necesarias para salvar y mantener la salud de usted y de todas las personas que les rodean. Así que vamos a tener un poquito de conciencia con esa situación y ser un poquito más diligentes con nuestras acciones. Como bien hemos hablado hoy, ¿verdad? Tenemos que cosechar aquí en la tierra lo que queremos tener luego en nuestra vida, así que hay que cosechar también salud para nosotros y para los demás. Así mismo. Quiero entonces que nos pongamos en actitud de oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿y con qué cántico vamos a despedir nuestro programa de hoy? Pues gracias, Sibel. Cerramos el programa con el cántico número 7. Jesús, ¿quién eres tú? De la página Alma, Misas y Tantán.
Pues con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y Música. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me pides de mí salvar la creación. Jesús, ya sé de ti algo de tu ser, que quieres de mí, mas yo quiero saber qué rumbo seguir, qué debo de hacer. Di, quiero esperar, qué senda seguir, por qué de luchar. Tú, ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es, sale en la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Cristo es, sale en la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Es fe al dudar, espera al creer, amor al vivir. Es paz al luchar, gozo hasta el vencer y gozo al servir. Cristo es trigo molido, uva pisada,